manejo inteligente de los recursos teóricos y materiales que la humanidad ha acumulado para transformar el medio físico y adecuarlo a sus necesidades. Desde entonces, no se tienen dudas de que la formación tecnológica está estrechamente ligada a la satisfacción de necesidades de la población y del desarrollo nacional. Cada sistema nacional de los que aquí se han mencionado, por supuesto de manera muy breve, tiene un sentido social distinto. No es lo mismo este sentido social, el de la Universidad Japonesa y Alemana de la posguerra, entre 1945 y 1955, que jugaron forzosamente el papel de agencias estratégicas para superar los estragos de la destrucción bélica, que el de los centros públicos de educación superior de México, los cuales con sus acciones desempeñaban un papel coadyuvante con los diversos órdenes de gobierno y las organizaciones sociales para disminuir el lacerante índice de la población nacional sumida en la pobreza. Cada institución sabe, o debería de saber, cómo se define y desarrolla concretamente dicho compromiso frente a temas como el de la lucha contra la pobreza, que sería solo uno entre varios posibles. Entonces, la idea de sentido social no es una cuestión etérea o una cuestión abstracta. Está o debe de estar presente en la acción misma de cada una de las casas de estudio y con una definición precisa sobre su papel y, por supuesto, en qué consiste la inclusión de la noción que le ha otorgado la sociedad que la ha formado. Por lo tanto, pertinencia y vinculación están vinculadas y relacionadas con el mundo externo de las casas de estudio. La pertinencia se refiere a la cualidad individual y social de los productos de una institución de educación superior, sus egresados y su inserción laboral, su inserción en el tejido social, el conocimiento científico y tecnológico que generan y la interacción con el medio. En ese sentido, se habla de una institución pertinente cuando posee cualidades que, si bien pueden ser muy valiosas académicamente, requieren ser útiles para sus entornos. En pocas palabras, las instituciones de educación superior fueron concebidas para atender necesidades y resolver problemas de su medio social. La dificultad está en que a veces los gobiernos y las propias instituciones educativas se olvidan de la propia razón que les dio origen. La vinculación sería una forma efectiva de la característica de la pertinencia. Se refiere a los ámbitos de trabajo, el mundo productivo y las necesidades sociales. Las instituciones educativas del nivel superior, en ese afán de ser útiles, prestan servicios derivados de sus funciones básicas y al mismo tiempo se enriquecen con las experiencias de ahí resultantes. Idealmente, podría decirse que una vinculación exitosa es aquella en que los procesos educativos de generación de nuevos conocimientos y su aplicación son útiles para el entorno social y la convierten en un medio poderoso para recrear cada vez mejor el desarrollo de las funciones de cada casa de estudios. Los enfoques tradicionales sobre vinculación, por supuesto, también han evolucionado notablemente en los últimos años. Ahora se trata de innovar. Como se ha dicho, la historia y la experiencia internacionales indican que la capacidad de innovación de las sociedades, así como el conocimiento y el talento de las personas que dicha capacidad implica, es un motor esencial para el desarrollo de los países. Para el caso de México, tal y como lo concibe uno de los programas sectoriales del gobierno federal, por innovación podría entenderse
Un proceso desarrollado por una organización productiva que conjuga una oportunidad de mercado con una necesidad y una innovación tecnológica. En este sentido, la innovación se convierte en un elemento esencial para el crecimiento en materia de productividad y con ello la competitividad tanto de las empresas como del aparato productivo en su conjunto del país. Por otra parte, la relación entre educación superior, ciencia y tecnología, productividad y competitividad de la planta productiva y capaz de innovar procesos y productos ha sido, por supuesto, analizada y documentada ampliamente. Además de la formación de profesionales del desarrollo de tecnologías e investigación, una de las tareas que hemos venido realizando en numerosas casas de estudios se refiere al establecimiento de programas de fomento a la creatividad, la capacidad emprendedora, la incubación de empresas. En este caso, citaré solamente algunas cifras de lo que ha hecho el Instituto Politécnico Nacional. Nuestra incubadora, en los últimos 4 años, incubó más de 285 propuestas, de las cuales germinaron 128 empresas. Se generaron 124 marcas, 20 patentes y 25 prototipos y permitieron crear cerca de 5,000 empleos directos y 6,000 empleos indirectos. A estos datos puede agregarse uno más. Lo hemos hecho con las uñas. Los recursos aplicados han sido mínimos. De esta información puede derivarse una idea que, convertida en propuesta, apoye desde la educación superior el fortalecimiento del empleo y la generación de riqueza y asegure, así, uno de los aspectos claves de la pertinencia. Adicionalmente, hay que considerar que el gran desafío para las nuevas generaciones de egresados de la educación superior será el de enfrentarse a una economía que no produce el suficiente número de empleos, pero que paradójicamente exige mayores niveles de calificación en sus egresados. Si los países implantan instrumentos de política anticíclica, los egresados y los programas para la juventud deberían de estar en el centro de estos instrumentos. Se trataría de dar ocupación a este grupo en actividades productivas en las que pongan en juego sus habilidades y destrezas, acciones donde la dimensión económica esté presente, pero también y de manera fundamental la social. Ahora se considera que la innovación se ha colocado en el centro de la mayor parte de las políticas y estrategias que deben desarrollarse. El gran desafío en esta materia es igual que en el pasado, cuando la vinculación no lo era todo. Por un lado, y aunque parezca lugar común, debe asegurarse que se integren de manera efectiva las instituciones de educación superior y los centros de investigación con los sectores productivos, en razón de que ambas entidades estimen que obtendrán beneficios recíprocos. Si bien las referencias hechas en esta intervención han sido en su mayoría a valores de orden económico que se reflejan en desarrollo social o bienestar para la población, aún siendo fundamentales, no lo son todo. Una expresión reciente del recientemente también galardonado con el doctorado honoris causa por el Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, el doctor Pablo Latapí, ayuda a aclarar las cosas al afirmar que educar debe significar crecimiento, desarrollo de capacidades, maduración, generación de conocimiento científico que busque explicaciones y además hay que añadir el conocimiento cultural que busca significados. Una verdadera calidad educativa no debe de estar sujeta a formar profesionales que necesariamente tengan éxito, como presuponen los valores dominantes del sistema. Cierro la cita. A 10 años de la Conferencia Mundial de París, sorprende la vigencia de algunas de sus declaraciones y propuestas en muchos países del mundo y su enorme utilidad para los de América Latina.
En algunos de sus artículos, ideas y grandes líneas de acción, parecería que el tiempo se hubiera detenido y que lo afirmado hace 10 años gozara de plena intemporalidad. Con ello se ratifica su importancia y su sentido histórico. Una lectura cuidadosa con ojos del 2009 constataría la importancia del papel que juegan las instituciones educativas del nivel superior. De este modo sabemos, efectivamente, que sin adecuadas instituciones de educación, ciencia y tecnología, ningún país podrá garantizar un desarrollo sustentable, pero que también la sociedad del conocimiento, proceso inevitable e insustituible en nuestras naciones, solo tiene viabilidad si se funda, orienta y descansa en estas instituciones. La exigencia que se formulaba hace 10 años, consistente en que las instituciones de educación superior asumieran mayores responsabilidades con la sociedad y rindieran cuentas de los recursos que utilizan, ha avanzado notablemente y muchas de esas instituciones han incorporado ya normas, mecanismos y estructuras dirigidas a tal propósito. Otro tanto sucede con las propuestas para que las instituciones emprendieran procesos de transformación para atender mejor las necesidades sociales y fomentar las relaciones de solidaridad e igualdad con otras instituciones educativas de nivel superior nacionales e internacionales, agencias gubernamentales y organizaciones sociales. Asimismo, que fortalecieran otros niveles educativos y modalidades de los sistemas nacionales de educación. Todo ese conjunto, a mi juicio, es un camino abierto que deberá transitarse ahora con mayor intensidad. La crisis, en sus más concretas dimensiones económicas y sociales, tal como ya se ha comentado, llega en un momento muy inoportuno. Los países de América Latina habían tenido un crecimiento económico importante durante la última década, posiblemente el más relevante en la historia de la región. Los beneficios de dicho crecimiento lograron, aunque de manera insuficiente, el mejoramiento de los niveles de vida de la población, la reducción de los niveles de pobreza y el estímulo a las políticas sociales, la educación incluida. En el caso de México, y no obstante contar con índices de crecimiento económico por debajo de los promedios de la región, alcanzó en los últimos años las mayores asignaciones presupuestarias para las instituciones de educación superior públicas. Hace unos cuantos meses parecía que tal tendencia tendría continuidad en el presente año y en los subsiguientes. Todo indica que tal proceso positivo se interrumpirá sin saber cuándo pueda retomarse el paso. En ese sentido, la variable financiera se erige ya, como en el pasado, en el gran condicionante del desarrollo de los sistemas nacionales de educación superior. Esa es, a mi juicio, la realidad y con ella tendremos que trabajar en los próximos años las casas de estudio. Los meses que le restan a este 2009 seguirán siendo de enorme incertidumbre. A la globalización del mundo de la economía le sobreviene ahora una crisis en la misma dimensión. La suerte de las casas de estudio está atada en gran medida a lo que sucede en su entorno. Sin embargo, esas últimas no pueden, no deben renunciar a su papel básico de centros de estudio. Esto significa que con mayor vigor deberemos escudriñar la situación actual y colaborar con muchas entidades más en el diseño de posibles soluciones que permitan superar la difícil situación que hoy se vive. Mientras tanto, las instituciones de educación superior deberán transformarse profundamente, tan profundamente como lo requiere la crisis que ahora se vive, para continuar cumpliendo de manera pertinente las tareas básicas que la sociedad les ha conferido. Formar profesionales
con las mayores habilidades técnicas y responsabilidades políticas y sociales, producir conocimiento científico y tecnológico y extender los beneficios de su quehacer a su medio social. No hay futuro si no hacemos, a mi juicio, lo que he planteado. Muchas gracias.